Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Gráfico. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una memoria de posgrado. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de examen y tomará la protesta de ley correspondiente. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 18 horas del día 13 de noviembre de 2015, estamos reunidos para efectuar la evaluación de la memoria de posgrado para obtener el título de licenciado en diseño gráfico sustentado por Mariana Gómez Guerrero, memoria de posgrado de maestría en diseño editorial. Buenas tardes, miembros del jurado y público que nos acompaña. Mi nombre es Mariana Gómez Guerrero. El motivo de esta reunión es la presentación de mi memoria de posgrado de la maestría en diseño editorial, cuya finalidad es titularme de la licenciatura en diseño gráfico. En esta exposición se recopila una selección de material de la maestría en diseño editorial. Se presentan a modo de evidencia las actividades y el trabajo final de cada una de las 9 materias seleccionadas. El objetivo de la memoria de posgrado es recuperar mediante un análisis sistemático las experiencias obtenidas en el campo académico. La Universidad Gestal cuenta con una amplia oferta académica. Dentro de sus posgrados podemos encontrar la maestría en diseño editorial. El diseño editorial consiste en la diagramación de textos e imágenes incluidos en publicaciones como libros, periódicos y revistas. El objetivo del posgrado es crear profesionales de alto nivel, capaces de investigar, planear y proyectar el diseño editorial en diferentes medios, tanto impresos como digitales. El plan de estudios está compuesto de 6 trimestres. Las materias que están marcadas en verde son las que fueron seleccionadas para el desarrollo de este proyecto. Primer materia: diseño de la imagen y formación editorial de libros a cargo del maestro Andrés Marcelino Corrales Amezcua. El objetivo de la materia es reconocer los procesos que conllevan la parte técnica del diseño editorial. El proyecto y trabajo final. El objetivo fue desarrollar 2 libros, el primero de carácter antiguo y el segundo contemporáneo. En el primer libro debía cumplirse puntualmente ciertos parámetros, como el uso de capitulares, folios, retícula, imágenes, página legal y colofón. Para este primer libro se trabajó en conjunto con la materia de teoría e historia editorial de libros. El segundo, los parámetros eran más a decisión del alumno. Podía o no llevar retícula, podía prescindirse de las capitulares y debía notarse la diferencia entre uno y el otro. Para el primer libro se utilizó el texto del Evangelio de San Juan, Apocalipsis, que fue ilustrado por Alberto Durero. El formato fue rectangular. Para esta es la retícula que se utilizó. La justificación, que venía desde el tamaño del formato, la retícula, el cálculo tipográfico, la tipografía que fue utilizada para cada cosa, para los títulos, capitulares, los pies de foto y los folios. Aquí podemos ver la página legal. De este lado el índice. Los folios fueron colocados centrados en la parte inferior. Aquí es la aplicación de la retícula a 2 columnas, la primera con texto, aquí podemos ver las capitulares, y del otro lado las imágenes. Acá una página con únicamente texto. Y aquí podemos ver el resultado de la pieza. Como ya les había mencionado, el formato fue rectangular. El lomo fue cosido con hilo dorado y las letras y ornamentos también fueron en ese color para simular un manuscrito antiguo. Este es el interior de la pieza. Y para el otro
Para el otro texto, se trabajó con una recopilación de textos de Pedro Carlos Guillén. Lo titulé Una vida de historias. El formato fue de 20 por 20 cuadrado. Decidí utilizar retícula, los folios de diferente forma y disposición y tipografía, que a diferencia del otro, fue una columna y el texto intervenía directamente con la imagen. Aquí podemos ver otro ejemplo. Se hacían destacados sobre las frases que venían incluidas dentro del texto y se contrastaban en tipografía y en color. Esta es la parte externa del trabajo. Aparte llevaba un CD que traía respaldo digital y este es el interior de la publicación. La materia sirvió como introducción al campo editorial. Dotó al alumno del lenguaje que podrá emplear en el medio. Además, lo impulsó a conocer los procesos mecánicos que conlleva el diseño editorial. Siguiente materia, textos e imágenes digitales a cargo de la maestra Margarita Pizarro Ortega. El objetivo fue reconocer y producir imágenes de calidad. Composiciones con figuras básicas. El objetivo era desarrollar 3 composiciones complejas partiendo de 3 figuras básicas: un triángulo, un cuadrado y un círculo. Las propuestas debían ser diferentes entre sí, debían variar en color y forma. Los materiales disponibles fueron papel de colores, pegamento, tijeras y plumones. Este es el resultado. La primera composición es creada a partir de círculos. Se trató de hacer un contraste con 3 colores. El primero, el naranja en el fondo, el segundo, el verde en las figuras, y el tercero, que apenas se puede apreciar, es la textura que fue incluida en las figuras. El objetivo de la textura era desarrollar movimiento, crear volumen y movimiento para hacer la composición más lúdica. En la segunda propuesta, hecha a partir de fragmentos de triángulos y rectángulos, se quiso hacer contraste con 2 colores, con el magenta como fondo y el amarillo en las figuras. La tercera composición, que fue hecha a partir de fragmentos del triángulo, se optó por un fondo azul, por utilizar las líneas de tensión que partían de las figuras para crear planos y crear movimiento en la composición. Operaciones de simetría. El objetivo fue desarrollar propuestas digitales de las operaciones que fueron vistas en clase: traslación, identidad, rotación, reflexión y extensión. Las propuestas debían variar en color y forma. Se debía respetar el formato, que fue de 21.6 por 28. Aparte, en el extremo superior izquierdo, se debía colocar las letras a las que correspondía cada operación. Aquí podemos ver la traslación y el giro de las figuras. En la segunda, el giro y la reflexión. En esta tercera, podemos ver la extensión, que se refiere al cambio de tamaño, la reflexión y el giro. Postal. Disculpa. Postales. El objetivo fue desarrollar 5 postales con tema de elección del alumno. En este caso se trabajó con películas clásicas de terror. Debían emplearse distintas técnicas visuales. Una debía ser de tipografía, otra de máscara de recorte, una de imagen y texto, otra formada por capas y la última por fotogramas digitales. La primera, creada a partir de tipografía, fue sobre la película Alien, el octavo pasajero. Aquí se realizó la repetición de la palabra alien en diferente sentido, tamaño y color para crear planos y que se pudiera percibir la silueta del alien. Para el segundo, fue la postal de máscara de recorte. Se creó a partir de la técnica de ilustración Scratch, que parte con crear una base con crayones, poner una capa de tinta china y posteriormente rascar, que fue lo que se hizo, para crear la silueta de Freddy Krueger, posteriormente escanearla, crear una máscara de recorte y colocarlo sobre un fondo rojo.
La siguiente, de imagen y texto, es la única postal que ocupa los dos lados. Es sobre la película de Eso, el payaso. En la primera parte, que es la de imagen, vemos el payaso cuando quiere salir de la cloaca para asesinar al niño. En la segunda parte, que es el texto, es lo que él le dice antes de asesinarlo. La siguiente, de capas, fue sobre la película del Resplandor. Cada elemento fue creado en una capa en el software, por esto el nombre de que sea de capas. La siguiente es de la película Tiburón, de fotograma digital, que a diferencia del fotograma que se hace con químicos y con luz y exposición, este se crea en Photoshop. Papelería personal. Como un primer acercamiento a la papelería personal, se buscó desarrollar una hoja membretada y una tarjeta de presentación. Debía existir relación entre ambas piezas y este es el resultado. Aquí podemos ver la hoja membretada y la tarjeta de presentación. En ambos se repite el gráfico accesorio para que se crea la unidad y además el texto fue colocado en la parte inferior en ambas piezas para mantener la unidad. Trabajo final, plaquette. Plaquette es un término francés que se utiliza para describir una publicación de formato pequeño que usualmente contiene novelas o cuentos cortos. El objetivo era desarrollar una ilustrada que no excediera de 30 páginas y que tuviera una página legal, una portadilla, ilustraciones y un colofón. El cuento seleccionado fue Notas de una cucaracha respetable, de Patricia Highsmith. Aquí podemos ver parte de la página legal con los datos del libro, de la editorial, la portadilla que trae el título, el autor y la editorial, la primera página que se realizó una columna, parte de las ilustraciones que fueron realizadas con vectores, otras ilustraciones, y el colofón era una cucaracha, y el folio era una cucaracha al igual que el colofón. La materia aportó nuevos conceptos editoriales, además de recomendaciones sobre el aprovechamiento del software. Permitió al alumno retomar las herramientas básicas para recordarle la forma adecuada de realizar un proyecto. Siguiente materia, Teoría e Historia Editorial de Libros, a cargo del maestro Adrián Lara Castillo. El objetivo de la materia era reconocer la importancia de los conceptos teóricos y técnicas en el proceso editorial a través de la historia. Primera actividad, cuadro sinóptico, la era de los manuscritos. Se realizó una lectura sobre la era de los manuscritos. Dicha lectura estaba dividida por temas que venían desde los códices y el pergamino hasta la escritura. Los temas debían ser sintetizados, tomando en cuenta lo más relevante. Debía mantenerse el orden y la coherencia en la lectura. Este es el resultado. Aquí podemos ver los temas. Cada llave tiene un color diferente. Y para que puedan apreciarlo un poco más de cerca, un zoom sobre algunos de los temas. Línea del tiempo, historia del libro del medievo al siglo XVIII. El objetivo era desarrollar una línea del tiempo que abarcara desde el siglo I hasta el XVIII, con los temas vistos en clase más la aportación que hiciera el alumno. Debía mantenerse coherencia en su lectura y desarrollo, debía ir ilustrado y con datos relevantes sobre cada tema. Este es el resultado. Se le puso un color a cada siglo y se anexaron pocas imágenes por la cantidad de texto. Para que puedan apreciarlo un poco más de cerca, aquí tenemos el siglo XIII al siglo XV. Trabajo final, Apocalipsis. Como se había comentado anteriormente, esta se trabajó en conjunto con la primera materia. El objetivo particular aquí era seleccionar un manuscrito que estuviera comprendido en una temporalidad entre el siglo XVI y el siglo XIX. El objetivo era profundizar en la historia de la comunicación. A diferencia del otro, aquí se trabajó el contenido y en la primera materia la diagramación. Podemos ver la página legal, portadilla, una frase del Evangelio, texto a una columna. Aquí es uno de los temas que vimos acá, fue la biografía del autor, la biografía
del ilustrador, la técnica que fue utilizada, la tipografía, las imágenes, y aquí podemos ver el colofón. De nuevo, la parte exterior e interior del libro. La materia reforzó los conocimientos mediante la investigación de acontecimientos que marcaron el inicio del diseño editorial. Diseño editorial de periódico a cargo del maestro Adalberto Tafolla García. El objetivo era conocer, comprender y analizar los elementos editoriales que componen un periódico. Trabajo final, periódico estridente. Se desarrolló un periódico de forma grupal. Decidimos nombrarlo estridente por el movimiento estridentista que fue creado en Jalapa en 1921. Primero se trabajó por comisiones. Los parámetros editoriales fueron establecidos por una y debían ser respetados por el resto de las secciones. Posteriormente se desarrollaron células de trabajo conformadas por 3 personas. Cada célula tenía que trabajar una sección. En este caso, mi equipo y yo trabajamos la sección de salud y aparte la portada. Esta es la retícula que fue utilizada, de 9 columnas por 12 módulos. La gama cromática para cada una de las secciones. Esta es la que fue seleccionada para la sección de salud y para la portada se trabajó con estos 2 colores. Las banderas que fueron desarrolladas para cada una de las secciones, la que fue empleada para la sección de salud. El cabezal del periódico, y las tipografías que fueron seleccionadas para trabajar en contenidos y cabezales. Algunos de los elementos que sirvieron para destacar notas, y el resultado es el siguiente. Aquí tenemos la portada con la carta del editor, el cabezal, algunos bullets y el directorio. Esta es la página que yo desarrollé sobre la sección de salud, cuya nota principal era sobre el uso excesivo de esteroides y sus efectos en el cuerpo. La ilustración fue desarrollada en plastilina, se tomó una foto y se editó, para que sirviera de diagrama en el que cada flecha indicaba el efecto que tenían los esteroides tanto en la cabeza, en el pecho, en el abdomen, hasta en la zona genital. Parte de las otras notas era el consumo de cigarro y el efecto en el cuerpo, y cómo el alcohol podía formar parte de una dieta. La materia aportó al alumno la capacidad de escuchar, opinar y delegar cuando fue necesario, y el trabajo en equipo sirvió como un simulacro de lo que puede presentarse en el ámbito laboral. Ilustración de la imagen digital, infografía, a cargo del maestro Jorge Peñalosa López de León. El objetivo fue conocer y comprender los elementos que componen una infografía. Infografía, Alicia en el País de las Maravillas. El tema de la infografía fue selección del alumno. En este caso se trabajó con la adaptación cinematográfica animada de la novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. La propuesta, por ser la primera, no debía llevar retícula. Sin embargo, sí debía contener gráficos, textos e información relevante. Además, se tenía que presentar propuestas de bocetaje, que en este caso son estas 2. Este es el primer boceto y este es el segundo. Y el resultado es el siguiente. En la infografía se quería narrar desde el inicio de la historia, que es cuando Alicia conoce al conejo, cómo sigue él por la madriguera y cómo va cayendo. Además de algunos de los personajes que se va encontrando, que van desde el conejo blanco hasta la reina roja. Y todo termina cuando ella despierta. En los extremos venían sobre la bebida que se toma al principio, que la hace más chica, y parte de lo que se come, que la hace más grande. Infografía, Museo de Antropología de Jalapa. Se realizó una visita al Museo de Antropología de Jalapa con la finalidad de recopilar información y fotografías que posteriormente serían empleadas en el trabajo. El objetivo era desarrollar una pieza de carácter editorial de forma grupal. Mi equipo y yo optamos por un plegable a 2 vistas. Este es el resultado. Este está expandido. La portada, la parte trasera, un mapa sobre cómo llegar al museo, en caso de que no sepas,
los puntos de interés, un poco de la historia del MAX, las salas y en el mapa dónde están ubicadas las regiones que conforman parte de estas salas. Del otro lado, teníamos un mapa. Queríamos que tuviera también la función de guía, para que cualquier persona que lo pudiera ver no se perdiera y pudiera encontrar desde los jardines hasta los sanitarios y pasar por cada una de las salas y saber qué había en ellas. Esta es la pieza doblada, se ve un poco del frente, del interior, y el mapa quedaba aquí adentro. Trabajo final, infografía del tiburón blanco. El objetivo fue seleccionar un animal marino para desarrollar una infografía descriptiva. En este caso se optó por el tiburón blanco. La infografía debía tener una extensión de 5 páginas como mínimo y debía ser pensada para introducirla en una revista. La propuesta debía tener como requisitos línea de tiempo, mapas, gráficos, comparativos y un proceso. Este es parte de los bocetos. Este es el comparativo sobre el tiburón con otros tiburones, sobre el tamaño del blanco respecto a otros, la medida de los dientes, mapas sobre su ubicación. De esta parte tenemos la línea de tiempo. Gráficos sobre la piel, alimentación, los sentidos. Aquí está el proceso sobre cómo se alimenta. Y gráficas sobre la cantidad de ataques. El resultado es el siguiente. Aquí podemos ver ya aplicado todo, desde la línea de tiempo extendida, el proceso, la alimentación, los sentidos. Del otro lado, los comparativos. Esta parte quedó en blanco porque era la que iba montada. Y aquí podemos verlo, el plegable montado en la revista Cuo. Se seleccionó la revista por ser científica. Conclusión. La materia ayudó a reconocer las funciones y ventajas de la infografía, además de sus características generales para su correcto uso. Teoría e historia editorial de periódicos a cargo del maestro Horacio Iván Rodríguez Juárez. El objetivo de la materia fue capacitar al alumno para definir, conocer y evaluar el diseño editorial en los periódicos a través de la historia. Análisis de periódico. Se realizó el análisis de un periódico nacional tomando en cuenta parámetros como las columnas, el medianil, el puntaje de la tipografía, la gama cromática, los folios y las fotografías. El objetivo era identificar las fortalezas y debilidades de la pieza. Se seleccionó el diario de Jalapa por ser el de mayor distribución en la ciudad. El resultado es el siguiente. Aquí podemos ver la disposición de la retícula con la cantidad de columnas, que fuimos por páginas. Entonces la primera hoja, la segunda hoja, la medida de los márgenes, la tipografía seleccionada, el color, gama cromática, la medida de las fotografías y la cantidad. Acá podemos ver lo que fue analizado. Tabla comparativa de periódicos. Se realizó el análisis de 4 periódicos nacionales, tomando en cuenta parámetros editoriales como la cantidad de imágenes, la disposición del texto, la gama cromática y la retícula. El objetivo era encontrar similitudes y variantes entre las piezas. Este es el resultado. De este lado tenemos algunas de las cosas que fueron evaluadas y por acá los 4 periódicos seleccionados. Hacemos un pequeño acercamiento para ver. También se vieron cosas sobre la cantidad de publicidad, el color, si tenía viudas o huérfanas, la cantidad de imágenes. Clasificación de periódicos. Se realizó una lectura sobre la clasificación de periódicos. Dicha lectura contenía nombres específicos, características y textos que explicaban la función sobre cada periódico. El objetivo era analizar periódicos de todo el mundo y encontrar propuestas que correspondieran a lo que nos indicaba la lectura. El resultado es el siguiente.
Este es el que venía en la lectura con el título, las características principales de la pieza, y este es el internacional y el nacional que fueron recopilados y la justificación sobre cada uno. Trabajo final, infografía e historia de la imprenta. Se realizó una lectura de un texto sobre la historia de la imprenta. La información fue sintetizada tomando en cuenta lo más relevante. Además, debía llevar imágenes y gráficos que apoyaran la lectura. Este es el resultado. Fue dividido por temas. Aquí abajo habla sobre la tipografía y hacemos un acercamiento sobre algunos de los temas. La materia reforzó el conocimiento mediante la investigación de periódicos a través del tiempo. Estimuló la capacidad de análisis tomando en cuenta los parámetros aprendidos en clase. Siguiente materia, diseño de la imagen de revistas y publicaciones a cargo de la maestra Ixtaccíhuatl Maclovia Alpizar Hernández. El objetivo de la materia fue describir la dimensión sociocultural y comunicacional de las revistas locales y nacionales. El proyecto y trabajo final fue la revista Souvenir. Partiendo de un análisis de revistas nacionales e internacionales, se tenía que realizar una revista de autor en equipo. Primero se desarrolló el manifiesto que explicaba quiénes éramos, qué hacíamos y cómo íbamos a publicarlo. Posteriormente, el contrato de lectura que debía traer datos generales sobre la publicación, nombre, lema, temas, contenidos. Mi equipo y yo decidimos nombrarlo Souvenir. Este es el manifiesto donde viene qué somos, quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro público, qué queremos proyectar. El contrato de lectura con los datos más generales, que vienen desde la selección del nombre hasta la gama cromática. Estas son algunas de las propuestas del cabezal que realizamos y la gama cromática que seleccionamos. Este es el logotipo y el eslogan de la revista. Son los iconos que seleccionamos para cada una de las secciones. Y este es el producto final. Fue realizado en un pliego doblado en 8, tenía un total de 16 páginas. La sección que a mí me tocó fue la de literatura, que es la que conforma aquí arriba. Y del otro lado teníamos esto. La materia reforzó los conocimientos mediante el análisis y la aplicación de los mismos en la realización del proyecto. Ayudó a identificar y a cubrir los parámetros para realizar una entrega de calidad. Teoría e historia de revistas y publicaciones a cargo del maestro Ignacio Colosía Velázquez. El objetivo de la materia era capacitar al alumno para evaluar y analizar la evolución de las publicaciones a través de su historia. Línea de tiempo, historia de las revistas. El objetivo era realizar una línea de tiempo que partiera desde 1672, año de la primera revista publicada. Además, debía llevar contexto en el ámbito tecnológico y social. La información debía ser relevante y además debía llevar imágenes. Este es el resultado. Comienza acá, termina acá. Aquí podemos ver desde que inicia, primera publicación. Rediseño de la portada de la revista Chilango. Se seleccionó una revista nacional, en este caso fue la que pertenece al grupo Expansión Chilango. Debía realizarse 2 rediseños de portada, experimentando con fotografía y tipografía. Debía respetarse la información, el cabezal, el logotipo y los llamados. Esta es la revista original, la portada. Estos son algunos de los elementos que tenían que respetarse. Este es el boceto de la primera propuesta y aquí tenemos el resultado final. En la segunda se debía tomar como referente otra revista,
que fuera de un corte totalmente distinto. Para esto se seleccionó la revista de modas Vogue. Y aquí está la propuesta del rediseño. Trabajo final, diseño de brochure. Partiendo de la selección de un producto para su promoción, que en este caso fue el iPhone 5S, se debía realizar un brochure. La propuesta debía ser novedosa. Se tenían que utilizar únicamente cortes y dobleces. Este es el resultado. El acomodo tipográfico fue dispuesto de tal forma que no interviniera con los dobleces. Esta es la parte externa y esta es la parte interna. Aquí podemos ver cómo queda ya doblado. La materia reforzó los conocimientos mediante la investigación de acontecimientos que marcaron el inicio de las revistas y publicaciones. Finalmente, proyecto editorial experimental a cargo del maestro Juan Luis Cordero Osorio. El objetivo de la materia era capacitar al alumno para desarrollar un proyecto editorial, haciendo uso de las herramientas conocidas por el alumno y motivarlo a descubrir nuevas. El trabajo final, manuales editoriales. Se desarrolló un proyecto editorial que reuniera toda la experiencia del curso. Consistió en 3 manuales editoriales, tomando en cuenta lo que se había visto en clase, que eran experimentos con fotografía, tipografía, tinta y técnicas de impresión como el stencil. Se tomaron fotografías y se presentaron a forma de evidencia. Estas son algunas de las actividades que fueron incluidas en los manuales: trabajo de texturas con tinta china, experimentación de cajas tipográficas, incluyendo stencil, trabajo con figuras y tipografía, ejercicio de punto y línea. El resultado es el siguiente. Este es uno de los manuales. Aquí podemos ver en qué consistió, la técnica que fue utilizada, las actividades, y aquí van. Esta es la parte exterior y la parte interior. Su lectura es de esta forma. Este es el segundo manual, que traía más sobre cortes y dobleces de papel y sobre la palabra como concepto. Y el último manual, donde venían los ejercicios de punto y línea y algunos con composiciones. La materia puso en práctica los conocimientos adquiridos en la licenciatura, retomando técnicas y procesos básicos necesarios para el desarrollo óptimo de un proyecto. Concluyendo esta presentación, la maestría en diseño editorial presentó todo un reto para mí. Personalmente fue muy grato, fue muy complicado y me hizo desarrollar nuevas capacidades y también elevar las que ya tenía a otros niveles. Requirió de mucho análisis e investigación y pues finalmente nos tenemos aquí. Gracias por su atención. Universidad Gestal de Diseño, acta de titulación. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, a las 18 horas del día 13 del mes de noviembre del año 2015, se reunieron los miembros del jurado, integrados por los señores: doctora en arquitectura María Florencia Margarita Costa Mota, maestra Mayra Díaz Ordóñez, doctor Jorge Villanueva Solís, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario del último, para proceder a efectuar la evaluación de memoria de posgrado para obtener el título de licenciatura en diseño gráfico, con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número 933-101, de fecha 29 de enero de 1993, que sustenta Mariana Gómez Guerrero. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomarle la protesta de ley. Protesta de ley.
Mariana Gómez Guerrero, ¿protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño gráfico comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos? Protesto. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozcan, y si no actuar así, se lo demanden. Muchas felicidades. Muchas gracias. Para concluir este evento, procederemos a tomar la fotografía oficial. La Universidad Gestal de Diseño agradece a todos su presencia.